Buenas tardes, Vic. Fíjese que yo estaba viendo que hay un examen programado para la otra semana, el 3, si no estoy mal. El extraordinario. No, ya el del la segunda evaluación. No creo, yo digo que van a reprogramar todo esto porque no creo que. Ya en la cartelera virtual, perdón, Lick, ya están las publicaciones de los segundos parciales, las fechas. Y el 13 empezaban ustedes. Sí, el 3 con administrativo. 3 administrativo, Estaba viendo 8 pero la 3 circular hoy la procesal sacaron, civil. ¿verdad? Sí, Lick. Correcto, las Sí, dice circulares que que van a haber solicitan actividades autorización por la para que huelga. las clases del miércoles 2 al jueves 10 se realicen en modalidad virtual. Híjole, bueno. Yo voy a preguntar como corresponde y verificar, ¿verdad? Ustedes de igual manera ya están preparados para su siguiente parte, ¿va? Bueno, si yo sé algo y todo, igual les pregunto, voy a preguntar hoy qué vamos a hacer, porque entonces creería que nuestras clases de nuestra otra semana serían virtuales. El día de hoy le agradezco a Alejandro, en primer lugar, que nos preparó un pequeño resumen importante acerca de lo que es la etapa intermedia. Y asimismo a Maite, que evidentemente está en su fase de preparación ya de su examen público y está en todos los elementos adecuados para este tema. El día de hoy ellos me han preparado para explicarles y darles un resumen a ustedes de la etapa intermedia. Esto, pues como lo hemos hecho, va combinado con la parte práctica, la parte procedimental y la evaluación del segundo parcial, que va a ser evidentemente práctica. Y por ello es de que hoy pues le voy a dejar ahí la palabra a Maite en estos momentos para que nos hagamos un completo resumen de todo lo que corresponde a la etapa intermedia. Ahí sí que va a ser resumen porque la mayoría de ustedes lo vieron en Procesal Penal 1 y la idea, aquí en la oficina, disculpe. Y la idea es de que con esto vamos a ir concluyendo con lo que corresponde dentro del programa de estudio, la segunda parte al curso, ¿verdad? Que es el desarrollo ahora de la audiencia oral y pública para discutir la procedencia e improcedencia. Vamos a hablar, obviamente, aquí de los actos conclusivos que ya platicamos, que es la acusación, el sobreseimiento, la clausura y otros actos, y esa audiencia de ofrecimiento de prueba. Su examen de segundo parcial aquí sobre sus expedientes, que yo quería el martes devolvérselos a cada uno. Sin embargo, tengo este problema porque con la circular que hoy mandaron no los puedo ver a ustedes, sino pues de una u otra manera veremos cómo nos partimos, se los devuelvo. Es que ustedes ahora, aunque esto ya es oral, ¿verdad? Esta segunda etapa con el desarrollo de esa audiencia oral y pública y la audiencia de ofrecimiento de prueba, que es la que ustedes ya tienen que ir, supongo que ya se reunieron, ya empezaron a ver que la siguiente parte sobre su expediente va a ser la realización de su segundo parcial. Claro, está pendiente de qué manera lo haremos, si va a ser práctico, ya lo iré pensando yo para manera de que la calificación sea de esa forma. Entonces, con ello, pues sentamos la etapa intermedia, que es el desarrollo de esta audiencia oral y pública sobre los actos conclusivos y la audiencia de ofrecimiento de prueba, para que ya solo en el examen final nos quedamos con la tercera y última parte, que es el debate, ¿verdad? Y ahí sí, el examen final definitivamente creo que va a ir evaluándose sobre eso, sobre
la práctica, el interrogatorio, las objeciones, las conclusiones, el desarrollo de la forma del debate y el análisis de una sentencia, que ya también ustedes lo van a tener que ir haciendo físicamente para prepararlo dentro de su expediente, y que al final ese mismo expediente va a tener más punteo al terminarlo para unir ambas cosas, el examen, en ese día del examen, para la redundancia, y su expediente físicamente. Así que hoy, para refrescar el tema de la etapa intermedia, entonces Maite nos va a platicar aquí y sobre eso, tienen dudas y todo, ya ustedes se juntarán sus grupos y empezarán a evaluar que en estos dos aspectos qué es lo que ustedes van a incluir. Alguien me levantó la mano ahí, pero la volvió a bajar. No sé si alguien quería pedir ahí la palabra. Sí, Mirna. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, fíjese que yo no estaba conectada a la clase, pero me están avisando que no estoy en los listados. ¿Cómo así ahorita? Hasta hoy me viene a decir usted que no están los listados. ¿Cómo así? No, fíjese que yo sí aparecía en el listado de las notas, pero ahorita me están diciendo que no aparezco en el listado. Usted es, permítame, Mirna Maribel Berganza Gutiérrez. No, yo soy Mirna Maribel Berganza Guinea. ¿Su número de carnet me lo puede indicar? 2022-109-56. Pero usted ya tiene su nota. Sí, entonces es que me estaban diciendo que no aparecía en el listado, por eso le digo, no. Guinea, es que me aparece otra Mirna Maribel. No, yo soy Guinea. No, entonces sí, Guinea sí está, pero sí ya la vio, ya está publicado. Exacto, por eso me pareció raro, porque yo ya había revisado. A ver si no está duplicada usted o algo, ¿verdad? Porque me aparece otra Mirna Maribel, no creo que haya, bueno, mucha coincidencia que exista otra pero Mirna Maribel. ajá, y el Berganza es muy, muy raro el apellido. Bueno, pero Exacto. usted sí, usted la que me está hablando en su usuario sí le aparece su nota. Sí, así. Entonces, despreocúpese, no tenga pena. Gracias, muy amable. Vaya. Buenas tardes, licenciado. Estaba revisando la circular, pero la suspensión es a partir del día miércoles, o sea que el martes probablemente sí nos podamos ver. Miércoles, sí, dice 2 de abril, del 2 al 10. Sí, entonces correcto. Sí, nos veríamos el martes 1, ¿verdad? Bueno, buenísimo. Mejor si nos vemos así, hacemos de una vez el tema del segundo parcial. Gracias, Odilí, tiene razón. El 12, sí que el 1 todavía nos vemos. Bueno. Listos, bueno, entonces, Maite, perdón, ya quitamos tiempo de estar saqueando aquí dudas. Si quieres, comienza, por favor, para dar este pequeño resumen. Ok, está bien. Gracias, Lick. Buenas tardes, compañeros, todos. Vamos a dar inicio pues a este repaso en cuanto a lo que es la etapa intermedia en el proceso penal guatemalteco. Como bien dijo el Lick, es algo pues que nosotros ya hemos visto en semestre anterior. Sin embargo, pues siempre es bueno volver a hacer una retroalimentación de este tema, ya que también es muy importante entenderlo, ya que si no lo entendemos y no lo analizamos, pues memorizarlo es un poco contraproducente. Tenemos la definición de la etapa intermedia. Como bien pueden ver, ahí pues les aparece una pequeña definición en cuanto a lo que es esta etapa intermedia. En la etapa intermedia tenemos que entender que no vamos a acusar o sea, en el sentido que no vamos a probar culpabilidad o inocencia del sindicado, ¿verdad? Sino que el objeto de la etapa intermedia
es que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Esto lo podemos ver en el artículo 332. Si tienen su código a la mano, pueden leer en el segundo párrafo, que indica: la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Como les indico, si tienen su código, pues deberíamos tenerlo a mano. Hagan un círculo en la palabra objeto, porque eso es bastante importante entenderlo en lo que es la etapa intermedia. De igual forma, lo encontramos en el artículo 332. En el acto conclusivo. Otra cosa que hay que entender en esta etapa intermedia es sobre los actos conclusivos. Muchas veces nos perdemos en estos actos porque no sabemos de dónde vienen, no sabemos cómo se van a plantear y no sabemos qué efectos tienen, ¿verdad? Entonces, en cuanto al acto conclusivo, es bastante importante entender cuáles son esos 3 actos conclusivos. Los 3 actos conclusivos los encontramos en el 328, el sobreseimiento, 331, clausura provisional, y el 332, que es la acusación. ¿De dónde vienen estos actos conclusivos? Como bien ustedes saben, en la primera declaración, ustedes van a obtener una fecha en la cual el fiscal debe presentar esos actos conclusivos en una fecha, en un día y hora estipulado. Esto lo podemos ver en el artículo 81, en el artículo 82, en el numeral 6. Y a partir de la fecha fijada, como se pueden dar cuenta, finalizada la primera declaración, o sea, la audiencia de primera declaración, a ustedes les van a dar una fecha. En esa fecha se presenta el acto conclusivo. El Ministerio Público va a presentar ya sea la acusación, que es para pues pedir esa apertura a juicio y llegar al debate. Viene el sobreseimiento indicando que no se puede, que es evidente la falta de alguna de las condiciones para poder imponerle un delito al sindicado, o pues la clausura provisional, en la cual no se encuentran elementos suficientes para requerir la apertura a juicio, pero que sí se pueden encontrar. Permítanme un momentito. Perdón, que tenía una situación que ver. Entonces, en esa fecha se presentan esos actos. El Ministerio Público va a presentar ese acto conclusivo. Como bien lo indicó el IC, pues nosotros en el caso que a ustedes se les asignó, ustedes no presentan ni sobreseimiento ni la clausura provisional, sino que ustedes presentan la acusación, la cual pide la apertura a juicio. Después en esa fecha que a ustedes les fijaron para el acto conclusivo, en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, se va a llevar a cabo la audiencia intermedia. En esa audiencia intermedia, ustedes van a discutir ese acto conclusivo presentado. O sea, en esa audiencia de etapa intermedia, ustedes no van a ir a presentar el acto conclusivo. No, ustedes ya lo presentaron. En esa audiencia, ustedes van a, como les indico, van a ir a discutir esa acusación presentada por el Ministerio Público.
Requisitos para el memorial de acusación. Estos los encontramos en el 332 bis. Artículo 332 bis, que es la acusación. Este escrito es, como les indicaba, el escrito en el cual el Ministerio Público, en ejercicio de la acción penal, publica, presenta y fundamenta la pretensión punitiva contra una persona imputado determinada, a la que se le atribuye la comisión de un hecho tipificado en la ley y como delito. Este debe llenar los artículos los requisitos del artículo 332. Como pueden ver, ahí hay una serie de requisitos que ustedes deben llenar o debieron haber llenado en su acusación. De otra forma, pues, no se los van a aceptar. Muy bien. Aquí llegamos entonces a la audiencia intermedia. ¿En qué plazo dijimos que se iba a celebrar la audiencia intermedia después de presentar el acto conclusivo? Compañeros. ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta, Maite? Perdona. ¿Cuál fue el plazo que dijimos que se iba a celebrar la audiencia intermedia después de presentar el acto conclusivo? 3 meses. 10 días. 10 días. 10 días después de presentado el auto ¿cómo se llama? Conclusivo. Y 3 meses. No. La cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días. A partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Si tienen su código, subrayen esos plazos que son muy importantes. Si tienen un color diferente para plazos, háganlo, porque después se pierde y es bien complicado. ¿Alguna duda? Sí, licenciada, perdone, y ¿cuál es el artículo que nos dio? Es que no logré anotarlo, donde nos estipula que son no menos de 10 días ni más de 15 días. Ese lo vamos a encontrar en el artículo 82, y ese plazo lo van a encontrar en el numeral 6. Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces, estamos en la audiencia. Ok, ¿qué dijimos que íbamos a discutir en esa audiencia intermedia? La acusación presentada por el MP. Muy bien. Discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. Artículo 340. En la parte donde dice requerimiento fiscal, pónganle entre paréntesis con una flechita, no sé cómo señalan ustedes, que es el acto conclusivo. Y para ustedes es el acto conclusivo presentado es la acusación, el cual es el medio para llegar al debate. Muy bien. Ahora vamos a ver el desarrollo de la audiencia intermedia. Bueno, seguimos en esta diapositiva. En el desarrollo de esta audiencia intermedia, pues lo podemos encontrar más que todo en el 340, pero es muy importante estructurarla, porque si no la aprendemos a estructurar, nos vamos a perder para llegar a la audiencia en la que vamos a presentar los medios, vamos a ofrecer los medios de prueba, que son dos audiencias, pues como indicaba el licenciado, diferentes, ¿verdad? Y son las dos que ustedes tienen que desarrollar. En la audiencia de etapa intermedia, como bien les indico, la van a encontrar en el 340.
Primero el juez se va a constituir en la sala de audiencias y va a revisar la carpeta judicial. El juez va a comunicar a los sujetos procesales del objeto e importancia de la audiencia que se está llevando a cabo. Entonces, de posterior a ello, el juez pues va a discutir el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público, ya sea que se esté discutiendo la acusación, sobreseimiento o la clausura provisional. En este caso, el juez va a indicar que va a entrar a discutir la acusación presentada por el Ministerio Público. El juez después va a presentar o va a conceder, va a conceder la palabra al fiscal para que exponga pues todos los fundamentos de su acusación, que van a demostrar la pertinencia del requerimiento y la petición de apertura a prueba, de apertura a juicio, perdón. Y pues posterior a ello van a venir todas las argumentaciones de los otros sujetos procesales. Entonces, tomando en cuenta ello, primero se le concede la palabra ¿a quién? Al Ministerio Público, el cual, de acuerdo a la acusación presentada de conformidad con los requisitos planteados en el 332, pues él va a ampliar o va a hacer modificaciones a su requerimiento, discutiendo los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser probados en debate. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a ir a leer toda la acusación, sino que va a ampliar o va a modificar o va a presentar un resumen de esa acusación presentada. Y de por qué, y la probabilidad de que los medios de investigación presentados, pues, o hay medios de investigación en los cuales, pues, pueden ser probados en debate. Posterior a ello, aquí es donde entra el querellante adhesivo. Lo podemos encontrar en el 337. ¿Cuál va a ser la actitud de ese querellante? Importante que vayan marcando para que puedan hacer bien su desarrollo de la audiencia. Bien, ahí pues pueden encontrar que se puede adherir a la acusación del Ministerio Público. ¿Alguien que pueda leer el artículo 337? Con mucho gusto, licenciada. 337, actitud del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo podrá, número 1, adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. 2, señalar los vicios formales en que incurra el escrito de acusación, requiriendo su corrección. 3, objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Muy bien, gracias. Pues en cuanto al querellante adhesivo, ustedes pueden leer los artículos, si quieren los apuntan y después los leen. Es el 116, el 117, 118 y 121 del Código Procesal Penal. Vuelvo y repito, 116, 117, 118, 121 del Código Procesal Penal. ¿Los apuntaron? Sí, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Posterior a ello, aquí ya viene la parte de la actitud del acusado y abogado defensor. Muy bien, si el Ministerio Público me presentó una acusación, ¿cuál va a ser o cuál consideran ustedes que va a ser la actitud del acusado?
Si alguien levanta la mano, abra su micrófono porque tengo la presentación acá y me está costando un poquito cambiar de ventanas. Zenaida Barrios. Según el artículo 336, licenciada, ¿no? ¿Qué dice el artículo 336? Muy bien, dice actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señala el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra, 1, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Paramos ahí. Señalar vicios, ¿qué quiere decir? Que no ha cumplido con ciertos requisitos en su acusación, que quiere decir que no cumplió con los requisitos que hay en el 332 bis, que son requisitos de forma. Número 2, por favor. Sí, número 2, plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. Y el número 3, formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Ok. De acuerdo a ese artículo, entonces, ¿qué va a presentar el acusado y abogado defensor si en dado caso lo que presentó el Ministerio Público fue una acusación? Señalar vicios, plantear excepciones y formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público. Muy bien. De cajón, un abogado defensor en esa audiencia, si se acusó a su cliente, va a presentar el sobreseimiento o, en su defecto, la clausura provisional. El que se presente sobreseimiento, su efecto es que se archive el procedimiento. Y si se presenta una clausura provisional, más que todo, su efecto tiene de que se levantan las medidas de coerción. Esas medidas. Entonces, los efectos lo pueden, pues, encontrar o en el 331, en la clausura provisional. Ahí lo señalan, pero como les indico, o sea, en esta audiencia la actitud que va a tomar el abogado defensor, pues va a ser esa, presentar el sobreseimiento o la clausura provisional, ¿verdad? Y como indicaba la compañera, pues señalar esos vicios que incurre el escrito de acusación y requerir su corrección, ¿verdad? O plantear las excepciones, las cuales son la incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal, o los obstáculos a la persecución penal, ¿verdad? Que estas ya vienen siendo las cuestiones prejudiciales, el antejuicio y las demás excepciones. Pero sí, pues, como ustedes bien saben, el abogado defensor pues se va a oponer a esa constitución definitiva también del querellante y de las partes pues civiles. Posterior a ello, pues ya tenemos como se podría decir estructura de la audiencia, pues el juez va a emitir la resolución. Hasta aquí tenemos o se perdieron en algunos componentes de la forma en la que se va a desarrollar la audiencia. ¿O vamos bien? ¿O quieren que vuelva a repetir algún paso o quieren que les vuelva a dar de nuevo el esquema? Si nos diera el esquema, licenciada, con los artículos para que vayamos nosotros paso a paso, porque yo creo que las diapositivas no llevan los artículos, ¿verdad? No, yo se los estoy dando en este momento, pero vamos a repetirlo, no hay ningún problema. Por favor, gracias, muy amable. Como bien dijo el licenciado, pues este es un repaso que vamos a tener y que es bastante importante para ustedes para poder presentar el trabajo que él les pidió, ¿verdad? Entonces, tenemos el desarrollo de la audiencia. Artículo 340. Sí, la presentación yo se las voy a compartir posteriormente. Le voy a indicar a Alejandro y pues él me indicará cuando se las comparta, pero yo se las voy a compartir. Hablábamos que en el 340 pues
ahí tiene la finalidad de la audiencia, que va a ser discutir la pertinencia del requerimiento fiscal. Por favor, no vayan a discutir ahí que si es culpable, que si es inocente el acusado, no. Ustedes van a discutir la acusación, el acto conclusivo presentados por el fiscal. En caso de formular la acusación, se discutirá sobre los hechos planteados, se considera sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Ahí está. Bueno, la forma en la que se va a desarrollar la audiencia es la siguiente. Esta es por la vía común y discusión. El juez se va a constituir en la sala de audiencia y revisar la carpeta judicial. Solo déjenme ver algo. Sí, muy bien. El juez se va a constituir en la sala de audiencias y va a revisar la carpeta judicial, ¿verdad? Él, pues, como ustedes bien saben, cómo es que bueno, no sé si alguno tiene alguna experiencia en cuanto a lo que es el desarrollo de una audiencia como tal, o tiene la noción más o menos. No, Linda, yo no. En mi caso, no, licenciada. Muy bien. Bueno, básicamente el juez cuando llega a una sala, se constituye en la sala de audiencias, pues por lo general, pues dice, siendo el 27 de marzo del 2025, a la hora tal, se lleva a cabo la audiencia tal, con el objeto de algo, ¿verdad? Entonces, el juez va a indicar lugar, fecha, hora y el objeto de la diligencia, pues, que se está realizando, ¿verdad? Y después procede a verificar la presencia de todos los sujetos procesales. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Ok. Sí, ya todo bien. Sí, gracias. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar en esa audiencia? El sindicado, el abogado defensor, el representante del Ministerio Público, querellante adhesivo o agraviado en ejercicio de la acción reparadora si hubiere. Entonces, tienen que estar todos. El juez va a comunicar después a los sujetos procesales, el objeto y la importancia de la audiencia que se está llevando a cabo. ¿Cuál es el objeto de esta audiencia? ¿Cuál dijimos que era el objeto de esta audiencia? ¿De saber cómo llevar los procesos? No. Discutir el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público. Esa es la finalidad de esta audiencia. Entonces el juez pues va a indicar esa importancia, no va a hacer un gran discurso en cuanto a ello, sino que simplemente estamos constituidos en este lugar para discutir el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público. Fin, o sea, el juez no va a alargarse tanto en ese sentido, simplemente pues es algo que es más que todo una formalidad que se lleva a cabo en las salas de audiencia. Y que el proceso pues penal lo requiere, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Para el desarrollo de esa audiencia, pues recuerden muy bien esto. ¿Cuál es la finalidad de llevar a cabo esta audiencia? Posterior a ello, el juez va a conceder la palabra a cada una de las partes procesales en orden. ¿Y cuál va a ser el primer sujeto procesal al cual él le va a dar la palabra? Es al fiscal. ¿Por qué? Porque él presentó ya su acto conclusivo, presentó ya su acusación, en la cual, en esa acusación, como ustedes pueden ver en el artículo
que ya vimos en el 332 bis, que pues ahí en ese escrito pues se pide que se aperture a juicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el fiscal ahí? Va a exponer su plataforma fáctica, jurídica y probatoria que demuestre la pertinencia del requerimiento de la acusación y petición de apertura a juicio en contra del sindicado. Entonces, las actitudes del Ministerio Público, como bien lo indicamos, están en el 332 bis. Él va a solicitar pues que se tenga por admitida la solicitud que está planteando. En su caso, ustedes plantearon una acusación. Ustedes presentaron la acusación. Entonces, ustedes van a solicitar que se admita la acusación a efecto que se aperture a juicio en contra del sindicado. ¿Qué dijimos también que se puede hacer ahí? Pues ahí se puede ampliar o hacer modificaciones al requerimiento y demás, ¿verdad? Pero si ustedes, pues como lo consideran pertinente, lo presentan como ya lo han presentado, o si quieren, pues modificar o ampliar, pues ya estará a su criterio, pero es algo que sí se puede hacer, pues dentro, en las actitudes que toma el Ministerio Público cuando el juez le concede la palabra. Ok. Terminando la parte del Ministerio Público, el juez pues va a otorgar la palabra a los demás sujetos procesales. Acá le otorga la palabra al querellante adhesivo, ¿verdad? Que como bien les dije, se encuentran en el artículo 337, pues desarrolladas las actitudes en el Código Procesal Penal. Si ustedes tienen querellante adhesivo, pues es el momento en el que se presenta, ¿verdad? Y en el 338 también las actitudes de las partes civiles. Como bien indicamos, si las hubiera. Si ustedes tienen, pues, partes civiles en su caso, es el momento en el que ellos pueden estar ahí, ¿verdad? Porque el juez, pues, les va a dar la palabra a ellos. ¿Hasta acá vamos bien? Solo, disculpe, el artículo del querellante, ¿cuál era, Lick? El artículo del querellante adhesivo está en el 337 y abajo está actitud de las partes civiles, 338. Si ustedes quieren darle lectura o ampliar un poco más en cuanto al querellante adhesivo, pues leer el artículo 116, 117, 118 y 121 del Código Procesal Penal, el cual son artículos que ya les indiqué. ¿Todo bien hasta ahí? Gracias, sí. Muy bien. Y posterior a ello, entonces el juez le va a dar la palabra al acusado y abogado defensor. Artículo 336. El que ya habíamos pues hablado con la compañera nos hizo favor de leerlo. El primero que pues habíamos hablado, señalar vicios formales que se encuentran en la acusación. El LIC les había indicado a ustedes que ustedes en su caso toman los dos papeles, ¿verdad? Tanto Ministerio Público como abogado defensor. Entonces ustedes van a ir armando su caso de conformidad, pues como ustedes lo vayan desarrollando, ¿verdad? Entonces, ustedes toman tanto la parte del Ministerio Público que presentó la acusación como ahora se están oponiendo a esa acusación que, pues, en teoría ustedes mismos presentaron. Entonces, pueden señalar vicios o plantear excepciones, que bien había dicho el IC, pues, que esas no las íbamos a presentar, por eso no vamos bueno, yo no voy a ahondar tanto en ello porque no es algo que ustedes vayan a presentar o no deben presentarlo porque si no, pues estamos teniendo una cuestión de que no van a llegar al debate, sino que ustedes pues van a presentar en la parte del acusado el sobreseimiento, ¿verdad? O la clausura provisional. Y pues se van a oponer, si así fuere, al creyente, ¿verdad? Y a las partes civiles.
Y pues ahí es donde determinamos, el juez emite su resolución, el cual es el auto de apertura a juicio. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Sí, Ligda, todo bien, gracias. Muy bien. El auto de apertura a juicio lo vamos a encontrar en el artículo 341 y 342. El auto de apertura de juicio se va a dictar si concurren los presupuestos y si el juez determina la probabilidad de la participación del sindicado en el hecho del cual el Ministerio Público lo está acusando. De igual forma, va a admitir la acusación formulada y va a dictar pues esa resolución en contra del sindicado. Como les indiqué, pues está ahí el artículo 341. Ahí, como ustedes pueden ver, en el artículo 341, alguien que pueda leerlo, por favor. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor, gracias. Artículo 341. Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá la apertura del juicio o, de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efecto de notificación para todos. A las partes que no hubieren asistido, se le remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Muy bien. Como pueden ver, pues ahí está pues, básicamente los efectos de esa resolución, y como indica al inicio, al finalizar la intervención de las partes, el juez pues va a dictar inmediatamente. En ese momento, o sea que ustedes en el desarrollo de su audiencia, el juez al finalizar de escuchar, después de escuchar a todas las partes, al finalizar, en ese mismo momento va a resolver, que es el auto de procesamiento, si considera que todos los presupuestos se dan para que pueda, pues, aperturarse a juicio, o que todos los presupuestos concurren en que, pues, se ha determinado la probabilidad de la participación del sindicado en ese hecho. Puede darse también que el juez resuelva después, o sea, 24 horas después, si es bien complejo el caso, ¿verdad? Pero ustedes lo mejor que pueden hacer es que en ese mismo momento que ustedes están desarrollándolo, pues el juez que ustedes designen, o no sé la forma en la que lo vayan a hacer, pues resuelva en ese momento, ¿verdad? Para que ahí quede completa la audiencia la audiencia intermedia. Y como pueden darse cuenta, pues la audiencia queda en un acta sucinta. Lo pueden ver en el artículo 341 al finalizar. En el último párrafo de la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Ese es el auto que ustedes tienen que buscar en su caso. O sea, en su caso, ese es el auto que ustedes tienen que buscar, esa resolución, el auto de apertura a juicio. Otros resoluciones que se pueden dar en esta audiencia, esto no es para ustedes, pero son resoluciones que se pueden dar en esta audiencia, es el auto de sobreseimiento o el auto de clausura provisional. Pues en el auto de sobreseimiento sabemos que si no concurren pues esos presupuestos y también resulta imposible requerir
fundamentalmente la apertura del juicio en contra del sindicado o no se determina la probabilidad de la participación en el hecho delictivo, el juez va a dictar resolución a favor del sindicado. Esto, pues, bien lo sabemos que lo podemos encontrar en el artículo 328, si quieren apuntarlo. Y, pues, la clausura provisional, que ya la habíamos hablado, pues, si no correspondiere, pues, sobreser los elementos de investigación, y si los elementos de investigación resultan insuficientes para requerir la apertura de juicio, pues se dicta el auto de clausura provisional, el cual está contenido en el 331 del Código Procesal Penal. Pues como bien les indico, esas son otras dos resoluciones que se pueden dar en la audiencia de etapa intermedia. ¿Cuál es la finalidad de la audiencia de etapa intermedia? ¿El acto conclusivo, licenciada? Discutir el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público. Que no se les olvide la palabra discutir. Porque si me dicen solo el acto conclusivo, es como se entendiera de que ahí van a presentar a ustedes su acto conclusivo. No, el acto conclusivo se presentó ya anteriormente. Se dio fecha, ¿en dónde se dio fecha para presentar ese acto conclusivo? En la audiencia de primera declaración. Ok. Y después de esa fecha, ¿cuál es el plazo para llevarse a cabo la audiencia de etapa intermedia? No menor de 10 ni mayor de 15 días. Muy bien. ¿Dónde se encuentra regulado ese plazo? Artículo 82, numeral 6. Muy bien. Muy bien. Sí me están prestando atención, entonces vamos bien. Ok. Y entonces, de esa forma, pues se va a dar por finalizada la audiencia. Ahí terminamos la audiencia de etapa intermedia. Otra cuestión que podemos encontrar en esta etapa intermedia es la acusación por la vía del procedimiento abreviado. Esto lo encontramos en el artículo 464. Si alguien puede darle lectura, por favor. ¿Que lo leo, licenciada? Por favor, gracias. Artículo 464. Admisibilidad. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de esas reglas a alguno de ellos. Muy bien. Este pues es una parte pues que podemos plantear en la etapa intermedia, es cuando el ministerio pues estima suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad. Pues acá, como bien dice la palabra, procedimiento abreviado, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo el proceso penal, pues, más general. O sea, estas son como que ramitas que se extienden en todo el esquema del proceso penal, pero es importante saberlo, ¿verdad? Para estudio en qué momento podemos plantear esto, ¿verdad? Como pueden ver, lo encontramos hasta el 464 y eso que la etapa intermedia, pues, la encontramos desde el 340 al 345 o 300.
sí, 332 al 345 y lo encontramos pues el procedimiento abreviado hasta el 464. Entonces, si ustedes pues tienen colores diferentes, subrayen en la parte donde indica el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio para saber que esto ustedes lo van a plantear en qué momento se puede dar, ¿verdad? En el procedimiento intermedio. Acá lo que ya habíamos hablado, el sobreseimiento, también encontramos el criterio de oportunidad. Como bien sabemos, pues es algo que ustedes no van a llevar a cabo toda vez que, pues no, lo que se busca en el caso de ustedes es de que llegue al debate. Pero lo podemos encontrar pues en el artículo 25, 25 bis y 286 del Código Procesal Penal. Pues es una medida desjudicializadora, parece trabalenguas esa palabra, que permite pues esa rápida resolución de conflictos penales cuando se considera que la pena resulta inapropiada. Y pues en el 25, como bien indica acá en la diapositiva, tenemos los supuestos para esa aplicación del criterio de oportunidad, ¿verdad? Veamos. Suspensión condicional de la persecución penal, pues otra medida desjudicializadora, traducida en la autorización del Ministerio Público de no perseguir al sindicado bajo el control de cumplimiento de condiciones que le son impuestas con el objeto que el beneficiado mejore su condición moral, educación y técnica. De igual forma, esto lo encontramos en el artículo 27 y 287 del Código Procesal Penal. Ese creo que no está acá el fundamento, pero ya lo apuntaron. Sí, Ligda, gracias. Sí, licenciada. Artículo 27 y 287 del Código Procesal Penal. Okay. Y pues igual sabemos que esta suspensión condicional de la persecución penal pues tiene casos de improcedencia, los cuales son los reincidentes, lo cual lo encontramos en el artículo 27, numeral 3 del Código Penal, y quienes hayan sido condenados anteriormente por delito doloso. Entonces, si ustedes tienen ahí a la mano su código y tienen pues la parte de la suspensión condicional de la persecución penal en el artículo 27, numeral 23 del Código Penal, poner ahí, no procede la suspensión condicional de la persecución penal, etapa intermedia, ¿verdad? Porque es importante ir haciendo las integraciones. ¿Sí, Ronnie? Disculpe, licenciada, en el artículo 27, ¿qué numeral dijo? Numeral 23. Sí, está, reincidencia. Bueno, sigamos adelante. Solo espérenme que ya se trabó esto. Ah, bueno. Las diapositivas hasta aquí. Entonces, ahorita les voy a explicar la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, que es la que sigue después de esta audiencia de etapa intermedia. O sea, en esa audiencia de etapa intermedia, nosotros no vamos a ofrecer medios de prueba. ¿Cuál es la finalidad de esa audiencia de etapa intermedia?
Discutir el acto conclusivo. Muy bien. Vamos a ver ahorita el artículo 343, por favor. Que alguien me lea solo el primer párrafo. ¿343 del Código Procesal Penal? ¿Sí, Ronnie? Artículo 343, ofrecimiento de pruebas. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia, que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba. Muy bien. ¿Cuál es el plazo para la audiencia del ofrecimiento de prueba? Para que se lleve a cabo esa audiencia. Ahí lo indica en el artículo 343. Al tercer día de declarar la apertura a juicio. ¿Y cuándo fue que se declaró esa apertura a juicio? En el auto de apertura de juicio presentado en la audiencia de etapa intermedia. Entonces ahí, con un color diferente, si tienen, señalen el tercer día como plazo. Mira, acá es donde ya vamos a ofrecer, pues, los medios de prueba. Mira, el desarrollo de esta audiencia, más que todo, esta segunda audiencia, más que todo, se denomina de ofrecimiento de prueba. Y se va a llevar a cabo al tercer día de que el juez haya declarado la apertura de juicio. El desarrollo del ofrecimiento de prueba, el desarrollo de la audiencia de ofrecimiento de prueba, pues en primer lugar dice, ante el juez de primera instancia que controla la investigación. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a presentar ante el mismo juez de la etapa intermedia, de la que llevó a cabo la audiencia de etapa intermedia. ¿Ante qué juez vamos a llevar esta audiencia? ¿O qué juez lleva esta audiencia? El juez contralor. Muy bien. Ok, aquí hay algo bien importante que señalar en cuanto a lo que es el derecho penal o el derecho procesal penal, el cual es el principio de libertad probatoria. Lo vamos a encontrar, en el artículo 182, libertad de prueba. Este apartado del Código Procesal Penal va a ser muy importante para ustedes para llevar a cabo esta audiencia de ofrecimiento de prueba. Artículo 182, 183 y pues el mismo 343. ¿Ya lo señalaron? ¿182 y qué más artículos dijo, Lick? 182, 183 y el 343 que ya estamos leyendo. ¿Sí, Sandra? Sí, buenas noches, licenciada. ¿El 343 siempre del Código Procesal Penal? Sí, todos estamos hablando ahorita del Código Procesal Penal. Gracias, licenciada. De nada. Muy bien. El 183 indica un medio de prueba para ser admitido. ¿Dónde va a ser admitido el medio de prueba? En esta audiencia de ofrecimiento de prueba. Entonces ahí, en la parte donde dice ser admitido, ¿dónde va a ser admitido el medio de prueba? En el proceso penal, en la audiencia de ofrecimiento de prueba.
debe referirse directa e indirectamente al objeto de la averiguación, los cuales son también los hechos admitidos en la acusación. ¿Qué quiere decir? Ustedes no van a presentar medios de prueba que no tengan que ver con los hechos admitidos en la acusación. Para eso les sirve también el auto de apertura a juicio, porque ahí es donde les va a indicar precisamente el juez, en el que va a indicar y decir, bueno, vamos a aperturar a juicio, presenten los medios de prueba para pues corroborar que sí se llevó a cabo pues este hecho. O sea, es precisamente sobre esa acción delictiva que ustedes tienen que presentar medios de prueba. No van a ir a presentar medios de prueba que no sean de ese delito que ustedes, pues, que se presentó en la acusación y que se admitió en el auto de apertura. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Entonces, pues acá, como podemos ver, tenemos libertad probatoria, pero en el mismo 183 indica cuál va a ser la prueba que no va a ser admisible, la cual no se va a admitir. Entonces tengan cuidado con las pruebas que presentan, porque hay pruebas que pueden que no sean, como indica acá en el artículo, al objeto de la averiguación. O sea, tiene que ver mucho con lo que ustedes pues están persiguiendo, lo cual presentaron más que todo. Por eso es muy importante, el licenciado les indicaba, era muy importante la acusación que ustedes iban a presentar como Ministerio Público, porque esos hechos admitidos de esa acusación en el auto de apertura de juicio es el que ustedes tienen que probar, ¿verdad? Es sobre ese objeto que ustedes tienen que referirse directa e indirectamente con los medios de prueba que van a presentar en esa audiencia de ofrecimiento de prueba. Entonces, ahora les voy a hacer, que ya nos queda poco tiempo, les voy a ir indicando cómo va a ser más que todo como que ese esquema del desarrollo de esa audiencia. ¿Están listos? Sí. Muy bien. Y recordar pues también que esa prueba que van a ofrecer ahí, porque están ofreciendo prueba, recuerden, ofrecer prueba no es que ustedes la van a llevar, solo la están ofreciendo. O sea, no, si ustedes van a ofrecer testigos, no van a llevar a los testigos a esa audiencia, solo la están ofreciendo. Muy bien. En primer lugar, pues como bien sabemos y ya lo vimos en el esquema anterior, el juez va a constituirse en esa sala de audiencia y va a revisar esa carpeta judicial. El juez pues va a indicar lugar, fecha, hora, el objeto de la diligencia que se está realizando y procediendo pues inmediatamente a verificar que la presencia de los sujetos procesales, es decir, el sindicado, el abogado defensor, el representante del Ministerio Público, creyente adhesivo, agraviado en ejercicio de la acción reparadora, si hubiere, ¿verdad? Y posterior a ello, el juez va a conceder la palabra al fiscal del Ministerio Público, que va a ser la parte acusadora para que proponga u ofrezca sus medios de prueba. Entonces, ¿qué dijimos que es proponer o ofrecer? Eso, proponer y ofrecer, no van a llevarlos. ¿Entendido? Sí, Linda. Sí. Muchas gracias. Entendido. ¿Julio levantó la mano? Ok. Entonces, aquí viene ya el pronunciamiento del Ministerio Público. El fiscal puede proponer pues medios de prueba testimoniales o periciales, pero pues lo va a hacer con indicación de su nombre, documento de identidad, y debe señalar los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. Recordemos que la prueba que se ofrece aquí es la que se presentará en el debate.
¿Qué quiere decir? Que esta audiencia es corta, eso sí, pero es muy importante para el debate, porque en el debate el juez le va a decir a una de las partes, ya sea al Ministerio Público o al abogado, defensor, abogado, sus medios de prueba. Y hasta ahí los va a querer ir a ofrecer. No, ya hubo un momento en el que se está ofreciendo y es en esta audiencia. Y en el debate sobre esos medios es que ustedes pues van a llevarlos, ¿verdad? En el mismo artículo 343, en el segundo párrafo indica cómo es que ustedes van a ofrecer esos medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Siguiente párrafo. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. Muy bien. Entonces, el pronunciamiento del Ministerio Público se va a hacer de esa forma. Va a proponer los medios de prueba como testimonial o pericial, va a indicar nombre, documento de identidad, debe señalar los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate, o sea, el por qué estoy presentando ese medio de prueba. Y en el debate, pues, se va a examinar, ¿verdad? Pero lo estoy ofreciendo, ¿verdad? Estoy proponiendo ese medio de prueba y tengo que indicar o señalar los hechos para que se examine en el debate. O sea, es muy importante no solo decir, voy a ofrecer... Papadito, no vas a estar corriendo, papá, acabas de comer, papadito lindo. Su micrófono, compañera. Su micrófono, Melissa. Por favor, gracias. Bueno, entonces van a proponer esos medios de prueba. El juez va a conceder la palabra al abogado defensor y demás sujetos. ¿Sí, Marilyn? Ok. Perdón, licenciada, se levantó por accidente. Ok. ¿Y qué va a hacer entonces la parte del abogado defensor y los demás sujetos procesales? Van a manifestar u objetar en relación a la prueba ofrecida por el Ministerio Público. O sea, estamos todos constituidos, el juez va a darle la palabra al Ministerio Público para que ofrezca sus medios de prueba. El Ministerio Público va a ofrecer sus medios de prueba de conformidad con lo indicado en el segundo párrafo del artículo 343 y ofrecidos ya sus medios de prueba, el juez va a conceder la palabra al abogado defensor y a los demás sujetos para que manifiesten o objeten. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, dice, señor juez, yo estoy en contra o objeto el testigo presentado por el Ministerio Público porque es abundante, qué sé yo, porque ya presentó 15 testigos de lo mismo, entonces considero que objeto por estos tantos testigos porque es abundante pues la prueba que está presentando, o se manifiesta, estoy de acuerdo con los medios de prueba presentados o ofrecidos por el Ministerio Público. Posterior a ello, el juez va a conceder la palabra al abogado defensor y a los demás sujetos procesales para que de igual forma propongan u ofrezcan sus medios de prueba. Entonces, aquí ya va a ser el momento en el que el abogado defensor pues va a proponer u ofrecer sus medios de prueba. Y después, pues otra vez el juez va a conceder la palabra al Ministerio Público para que se manifieste u objete esos medios de prueba ofrecidos por la defensa y demás sujetos procesales. O sea, es como, te doy la palabra, ¿tienes algo que decir? ¿No? Ok. Ofrezcan los suyos. Muy bien. ¿Tiene algo que decir la otra parte? O sea, el Ministerio Público ofrece, después se da la palabra a los defensores para que objeten o se manifiesten, otra vez se da la palabra al abogado defensor, pero para que proponga, y otra vez se le confiere la palabra al Ministerio Público para que éste se oponga para que éste objete o se manifieste en cuanto a esos medios de prueba. Entonces, ya después, el juez va a resolver de forma inmediata.
auto y va a Perdón, Maite, perdona, Maite, solo ya van a ser las 7, entonces para no interrumpirte o algo. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué tanto te falta? O si quieres seguimos el día martes un poquito con el resto que termines. Sí. Pues Y así ya ahorita ya solo es el auto que admite o rechaza la prueba y ahí finaliza la audiencia. Bueno, ok. Va, entonces termina ahí y ya lo terminamos ahí para ya entrar en materia el martes entonces con los grupos. Excelente. Termina, perdona, Maite. No, no se preocupe, gracias. Y pues, como bien dijimos, el juez va a resolver de forma inmediata el auto que admite o rechaza la prueba, ¿verdad? El juez va a analizar la prueba ofrecida de cada sujeto procesal y va a demostrar pues, la existencia del hecho imputado y admitirá la prueba pertinente, ¿verdad? Y rechazará la prueba que sea abundante, innecesaria, impertinente, ilegal o inútil. Y ahí pues se da por finalizada la audiencia. Y como bien sabemos, pues va a levantarse el acta sucinta para los efectos legales. Y en ese momento, pues quedan notificadas todas las partes de forma oral en la audiencia. Y así es como terminamos, pues, estas dos audiencias importantes de la etapa intermedia. Y gracias a todos. Perdón que me extendí un poco, ¿verdad? Y gracias, Lick, por... Muchas gracias a usted, licenciada, muy amable. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias, licenciada, por ilustrarnos. Muchas gracias, muy amable. licenciada. Bueno, listo. Muchas Entonces, gracias. ahorita ya tienen Una súper clase fresco magistral muy la completa, etapa gracias. ahí intermedia y con esto entonces ya por grupo, si gustan, yo preferiría que antes del día martes se reunieran virtualmente y todo para que me gustaría saber el martes por grupo qué van a hacer, qué idea tienen, cómo lo van a plantear y recuerden que lo que van a plantear es la mitad de lo que se va a evaluar en el segundo parcial, así que pues a verlo bien y a meditarlo ahí. Es sencillo, recuérdense, porque el tema es llevarlo hasta un debate, un juicio oral, así que estaríamos en ese tema. Bueno, les deseo muy feliz noche y Dios mediante y nos permite, nos vemos el día martes de la próxima semana. Que Dios los bendiga. Amén, gracias.